Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción realizado por el equipo de la Unidad Hospital Digital del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Mi nombre es Eva Guzmán y les cuento que cada año, este 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Colon, y es justamente por eso que hoy buscaremos, ¿cierto?, concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y los hábitos saludables y el diagnóstico precoz de esta patología. Para esto ya nos acompaña hoy día el doctor Felipe Quesada, a quien ya vemos ahí en pantalla, médico cirujano y especialista en cirugía general y coloproctología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Quesada trabaja en el complejo asistencial Sotero del Río, en la clínica de la Universidad de los Andes, y entre otras cosas es miembro de las más relevantes sociedades de cirugía colorectal y oncológica, tanto en Chile como en Estados Unidos y en Europa. Así es que estamos muy contentos, doctor, de poder contar hoy día con su presencia, que nos pueda acompañar en esta tarde para hablar de un tema tan importante como lo es el cáncer de colon. Así que le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos y hacerse el espacio de estar esta jornada con nosotros. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de comenzar, les recuerdo que el chat está disponible para que nos envíen sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos por el doctor al final de la conversación. Doctor, nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros y poder conversar sobre este tema, ¿cierto?, que siempre es relevante en temas de salud. Y para comenzar y contextualizar esta conversación, partiendo, ¿cierto?, y preguntarle qué es el cáncer de colon. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno tener esta instancia, sobre todo en estas fechas, para un poco concientizar este nivel de la enfermedad. El cáncer de colon, igual que el resto de los cánceres, es un crecimiento normal, pero que ocurre normalmente en este contexto, obviamente dentro del colon o el recto. Y en este contexto, es sobre el revestimiento interno normalmente del colon, donde se forma este crecimiento normal de células que terminan creciendo en forma descontrolada y formando una masa que puede generar después diferentes sintomatologías dependiendo de la ubicación y el tamaño. Doctor, ¿el cáncer de colon es prevenible y cuáles son los principales factores protectores y los principales factores de riesgo para tenerlos presentes? Bueno, la gran mayoría de los cánceres de colon uno podría decir que sí, efectivamente son prevenibles. ¿Y en qué contexto se da esto? Porque la gran mayoría de los cánceres de colon parten de lesiones iniciales que nosotros llamamos pólipos. Los pólipos son crecimientos anormales que existen a través de la mucosa, o sea, es decir, el revestimiento interno del colon, y eso genera de alguna forma que vayan tomándose o poniéndose cada vez más malos durante un transcurso de tiempo largo. Eso normalmente la gran mayoría de los cánceres de colon, obviamente no todos son iguales, pero la gran mayoría de los cánceres de colon, ese periodo más o menos puede tomar unos 5, incluso en algunos casos hasta 10 años, en que el pólipo nace y va creciendo, creciendo, creciendo y tomando diferentes problemas. En general, esa es la ventana que uno tiene o la ventaja que tiene con este cáncer, porque como el crecimiento de la gran mayoría de los tumores es lento, uno tiene posibilidades de hacer algún grado de prevención. Y eso es lo que permite a nosotros detectarlo precoz y tratarlo antes de que se convierta en un cáncer o cuando se convierte en un cáncer muy inicial. Cuando me preguntas de los factores de riesgo, yo en general los separo como en dos grupos grandes. Uno de ellos es los factores que son modificables y los que no son modificables. Los que no son modificables quieren decir que nosotros lamentablemente no hay muchas cosas que podamos hacer. Dentro de los factores de riesgo principales es la edad, o sea, mientras más uno envejece, mayor es el riesgo de tener cáncer de colon. Segundo, por ejemplo, puedes tener como el riesgo de, por ejemplo, si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, que en esos contextos aumenta el riesgo en general para la población, o para esas personas, sobre todo cuando son familiares de primer grado, papá, mamá o hermano. O tienes alguna otra enfermedad que te favorece la formación de cáncer de colon, que son algunas alteraciones genéticas, o en la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Pero la gran mayoría de los cánceres tienen más factores que son modificables, por decirlo de una forma. Y esos son los que nosotros podemos intervenir en alguna forma. ¿Cuáles son estos? En general se asocian a estilos de vida más bien saludables. O sea, por ejemplo, prevenirlo sería hacer lo contrario. Me refiero, por ejemplo, a pacientes que son buenos para consumir carnes rojas o alimentos muy procesados, embutidos, por ejemplo, que son más sedentarios, que no consumen mucha fibra. En general,
por ejemplo, que están en sobrepeso o que, por ejemplo, también estén en relación a mucha ingesta de alcohol o mucho tabaquismo. Todos esos factores de riesgo son para nosotros modificables, y en ese contexto, si son modificables, podríamos hacer alguna intervención para disminuir un poco el riesgo de cáncer de colon en esa persona en particular. Doctor, y en relación, ¿cierto?, a estos factores que usted nos contaba, ¿cuáles son los principales signos de alarma? Sabemos, ¿cierto?, que cada persona, ¿cierto?, en un contexto particular, pero en general, los signos de alarma a los cuales uno debiera estar alerta, ¿cierto?, y consultar al médico, y si existe además algún grupo de personas que debe estar más atenta aún, como decía usted, sobre todo aquellos donde hay un factor genético. Claro, en general, cuando hablamos de los signos de alarma, nosotros nos saltamos un poco el concepto de prevención, sino que más bien es como la consulta precoz al médico, por decir una forma. ¿Qué signos o síntomas se asocian normalmente a cáncer de colon? Principalmente la presencia de sangre en las deposiciones, puede ser también una baja de peso no explicada, puede ser un cambio en el hábito intestinal. Eso no significa, por ejemplo, o a lo que se refiere es que yo siempre he tenido una forma de ir al baño que es de una forma que voy una vez al día, 2 veces al día, pero por ejemplo ahora no estoy yendo de forma normal y pues estoy yendo cada 3, 4 días. Y eso cambió relativamente de forma brusca. O al revés, estoy teniendo mucha diarrea y cosa que no pasaba antes. Bueno, en casos más extremos, obviamente, algún dolor abdominal asociado a alguna masa, por ejemplo, o algún estilo, pero en general, digamos, los tipos o lo más frecuente tienen que ver con los cambios de la intestinal, con el sangrado y a veces con estas bajas de peso que son inexplicables también, que eso se me había olvidado decir. Ahora, la gran mayoría de los tumores, como estamos hablando de que esto puede tener una detección precoz, normalmente la única forma de detectarlos precozmente es cuando el paciente no tiene síntomas. Y eso hay diferentes estrategias que uno puede realizar para identificar a esos pacientes en forma precoz. Como me preguntaba de los pacientes que tienen antecedentes familiares o genéticos, probablemente las enfermedades genéticas asociadas a cáncer de colon son la minoría de los cánceres de colon, no más allá del 5 o 10%. Y los que tienen antecedentes familiares no son más allá de un día 20. Entonces, cuando vemos el grueso de la gente, la gran mayoría es personas que no tienen muchos antecedentes y que nosotros llamamos esporádicos, o sea, pasan sin un mayor antecedente, pero son los factores de riesgo previos que hablamos, modificables o no modificables, los que aumentan el riesgo para poder tener el cáncer. Doctor, ¿y existen enfermedades o algunas condiciones, ¿cierto?, propias de cada persona que aumenten aún más el riesgo de desarrollar cáncer de colon? Y si existen, ¿cuáles serían estas? Por ejemplo, creo que es muy habitual escuchar a ciertas las personas que hablan de colon irritable, ¿cierto? Que es algo muy común que se escucha frecuentemente. Y si esto tiene, ¿cierto?, ¿es algún factor de riesgo o incide en el cáncer de colon? Esa es una súper buena pregunta porque es una duda de la población general bien frecuente. No hay una correlación real entre los síntomas del colon irritable, se pueden parecer un poco con los síntomas, por ejemplo, del cáncer de colon. De hecho, para poder hacer un diagnóstico normalmente de colon irritable, muchas veces terminamos haciendo una colonoscopía para descartar que no haya nada dentro del colon. Entonces, lo primero que todo es que por uno tener un colon irritable no lo pone en riesgo más allá de la población general de tener un cáncer de colon. Y tiene que ver mucho más con los otros factores de riesgo que conversamos, como la edad, los antecedentes familiares, los factores de riesgo más modificables, como los estilos de vida y cosas de ese estilo. Enfermedades que se asocian más bien a cáncer de colon, o sea, están las variaciones genéticas que son súper específicas, una que se llama poliposis anomatosa familiar o la enfermedad de Lynch, que es otra, pero en general, como les dije, son bien infrecuentes. Y lo otro que puede de alguna forma aumentar la frecuencia de esto es la enfermedad inflamatoria intestinales, que son enfermedades también poco frecuentes en general en la población general, pero que todas estas cada vez las estamos viendo un poquito más, y en general lo que hace es hablar de una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo ataca directamente el colon de uno mismo y se genera una inflamación crónica dentro del colon o otro segmento del intestino como es la enfermedad de Crohn. Y por esa inflamación crónica es que aumenta el riesgo de formar tumores en algunos de estos pacientes. Entonces, ellos son un grupo de alto riesgo en general y uno los busca y los sigue de otra forma distinto a la población general.
Doctor, y hoy día en nuestro país, ¿qué exámenes tenemos a disposición, cierto, para poder realizar el diagnóstico de cáncer de colon? Cuando uno se va al médico, ¿cuáles en general son los primeros exámenes que debiese realizarse hoy día una persona que está con sospecha de cáncer? Claro, cuando uno tiene una sospecha de cáncer, es decir, porque ya tienes síntomas o tienes algún examen preventivo que hiciste antes que te salió positivo y que te lleva a hacer el examen, lo que va a diagnosticar el examen es la colonoscopia. La colonoscopia es un examen invasivo que refiere principalmente, hay que dormir al paciente, hacer una preparación para que el colon esté limpio y se introduce a través de una manguera flexible, una camarita en la punta y permite revisar todo el revestimiento interno del colon, sacar fotos y eventualmente encontrar alguna lesión o sacar los pólipos o lo que sea. Ahora, eso es un examen que, como dije, es un poco más engorroso, tiene que estar bastante bien justificado para hacerlo, pero desde el punto de vista como diagnóstico es con lo que nosotros nos permite y determinamos finalmente el diagnóstico del cáncer de colon. Ahora, es distinto preguntar por aquellos exámenes que nos sirven para prevenir cáncer, por ejemplo, en contextos de pacientes sobre todo que no tienen síntomas. La colonoscopia se puede aplicar en eso, pero como es más invasivo, hay alternativas menos invasivas que incluyen de exámenes que tienen que ver con análisis de sangre oculta que se llaman las deposiciones, que eso es como lo más frecuente. Hay otros test que pueden ser menos invasivos, pero que pueden estar en relación a medición de DNA en las deposiciones, o también algunas alteraciones en la orina que se pueden ocupar, pero que no están tan validados en general, como si el uso del test de sangre oculta como para tamizaje o cribado de pacientes para detectar, ver quiénes podrían estar en más riesgo de tener alguna lesión colónica y a su vez un cáncer. Doctor, ¿cómo es el funcionamiento hoy día en el ámbito de la cobertura que hoy día tiene esta enfermedad, específicamente en el GES, ¿cierto? En la garantía explícita de salud, para tanto el diagnóstico y el tratamiento en el sistema público como privado? El cáncer de colon está dentro de la cobertura GES, es el número 70 de cáncer colorectal en personas de 15 años o más. Eso implica que tiene ciertas garantías de sospecha diagnóstica principalmente, de diagnóstico que eso implica, y también de posterior a eso de la tipificación, es decir, una vez que se confirma el cáncer, de alguna forma hacer todos los estudios correspondientes para que podamos saber en qué etapa se encuentra y ver cuál es el mejor tratamiento posible. Y después hay unas garantías de tratamiento y seguimiento también. O sea, está cubierta gran parte de toda la enfermedad durante el proceso del GES. Ahora, la confirmación diagnóstica normalmente se da con la colonoscopia o la biopsia finalmente, que eso es lo que te determina, que dice, sí, esto es un cáncer, efectivamente, para notificarlo. Y eso puede tener, la cobertura GES obviamente afecta tanto a los prestadores que están en servicio público en FONASA o también a los que se atiendan por ISAPRE en otra parte. Doctor, y el GES hoy día, ¿cómo el usuario, ¿cierto? El paciente, una vez que ya está diagnosticado, ¿cierto? Con todo lo que usted nos comentaba, ¿cómo lo hace para activar el GES? En general, cuando el médico sospecha o deriva la sospecha, tenemos nosotros la responsabilidad, los que estamos en el hospital público, de confirmar esa prestación dentro de un plazo que normalmente va alrededor de más o menos, si mal no recuerdo, unos 45 días. Pero en general, posterior a eso, una vez que está confirmado, lo confirmamos nosotros. Y la confirmación hace que se active finalmente todo el resto de las garantías. O descartamos que efectivamente tiene algún cáncer o confirmamos que tiene alguna lesión como cancerígena. Y en ese sentido después tenemos todo el tiempo del estudio, que normalmente la tipificación pues son 45 días y después del tratamiento en general tiene también un tiempo de que una vez define un tratamiento de 30 días antes, como para poder hacerlo de alguna forma. Pero eso es dentro de la cobertura tanto pública como ISAPRE, que es distinto. Perfecto, doctor. Les recordamos a todos los que se han ido uniendo a través del chat que estamos conversando con el doctor Felipe Quesada, el médico cirujano y especialista en cirugía general y coloproctología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien, cierto, se desempeña en el Hospital Sotero del Río y en la clínica de la Universidad de los Andes, y miembro además, cierto, de la Sociedad de Cirugía de Colorectal, tanto en Chile como en Estados Unidos y Europa. Doctor, continuando, ¿cierto?, con lo que estábamos conversando, si una persona es diagnosticada con cáncer de colon, ¿cuál es hoy día, digamos aproximadamente en promedio, la sobrevida que tiene hoy día una persona cuando es diagnosticada y tratada a tiempo?
Es una súper interesante pregunta. En general, el cáncer de colon dentro de los cánceres digestivos es un cáncer bastante buena gente, sobre todo si se pillan etapas precoces. Cuando se pillan etapas precoces, en algunos casos podemos incluso tratarlo por la colonoscopía, pero en otros casos, la cirugía es la resección completa de un punto de vista oncológico, con todo lo que eso implica, digamos, qué tan reglada está esa cirugía. La sobrevida de esos pacientes es súper buena, o sea, estamos hablando sobre el 90-95% en las etapas más iniciales, e incluso en otras etapas, las que siguen también pueden ser sobre el 80%. Entonces, eso es el hincapié importante en esto, en donde la detección precoz asocia o a prevenir la formación del cáncer o a tener mejores resultados oncológicos que probablemente van a alcanzar tasas de curación súper altas. Entonces, si uno mete a todos los pacientes de cáncer de colon que están en diferentes etapas, claro, la sobrevida es alrededor de un 50-60% en globo, pero si uno va a los grupos chicos, como estamos conversando, sobre todo los precoces, normalmente es más allá del 80-90%. Perfecto, doctor. Si una persona, ¿cierto?, ya ha sido diagnosticada con cáncer de colon, ¿cuál es el riesgo de volver a tener, ¿cierto?, o desarrollar nuevamente cuando ya ha sido tratada nuevamente un cáncer de colon? Eso es bien importante porque eso también tiene que ver con el seguimiento que hacemos nosotros. En general, el riesgo es más elevado que la población general. ¿Cuántas veces más? Depende un poco del tipo de tumor, la localización y todo, pero puede ser 2-3 veces más al menos. Entonces, eso implica que son pacientes que una vez se tratan del cáncer de colon, nosotros tenemos que mantener un seguimiento activo de ellos, y que lamentablemente se hace solo por colonoscopía porque tienen más riesgo de formar pólipos o más riesgo de generar lesiones incipientes, en donde podemos también intervenir y evitar que le aparezca un segundo cáncer. Entonces, eso es uno de los factores de riesgo que también hay que tener en consideración en los pacientes que ya han tenido un cáncer de colon. En la población que nunca ha tenido, obviamente no es el tema, pero sí es un paciente que es más especial y hay que seguirlo con eso. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través del chat y nos preguntan si una persona ya ha sido tratada de cáncer de colon, ¿cuál es, posterior al tratamiento de cáncer de colon, cada cuánto es necesario acudir al médico para hacerse controles? En general, el seguimiento del cáncer de colon un poco va a depender también de la estrategia de tratamiento que estamos realizando, si puede ser un poquito más intensivo el seguimiento si es un paciente que tiene más riesgo de recaída, pero en grosso modo, en general, nosotros seguimos los cánceres desde 5 años después de haber terminado el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tuve mi cáncer y tuve que recibir cirugía, quimioterapia, una vez que yo termino el tratamiento, empiezo a contar 5 años de seguimiento. Normalmente hay varios esquemas de seguimiento, pero que pueden variar un poco en cada cuánto me hago algunos exámenes de sangre, que pueden estar entre los 3 a 6 meses, pero en general, entre 3 a 4 meses, normalmente uno hace exámenes de sangre seguidos, por los primeros 2 años sobre todo, y después seguimiento con imágenes una vez al año con escáner, y la colonoscopía también se hace acorde a los hallazgos que tengan, por lo menos una al primer año, y después si no hay más pólipos, uno puede espaciarla un poquito más. Si el paciente pasa los primeros 2 años de seguimiento, en general los primeros 2 años de seguimiento son donde más riesgo hay de recidiva. Después existe un riesgo chico, pero todavía existente por los siguientes 3 años, pero uno flexibiliza un poco más el seguimiento ahí, como cada 6 meses. Ese es como el contexto como habitual de seguimiento de los pacientes con cáncer de colon, pero uno para declarar a un paciente está curado de ese cáncer tiene que pasar por lo menos 5 años de seguimiento y sin evidencia de que haya aparecido alguna nueva enfermedad en ese proceso. Doctor, usted mencionaba, ¿cierto?, los pólipos, y tenemos algunas preguntas en relación a eso. El haber tenido pólipos en el colon, dice, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon, y sobre lo mismo de los pólipos, ¿todos los tipos de pólipos pueden generar cáncer? Esas son súper buenas preguntas. Primero, el tener pólipos aumenta el riesgo de tener cáncer. Ahora, y enlazándolo con la segunda pregunta, que hicieron todos los tipos, hay pólipos que tienen más riesgo, y nosotros llamamos a esos pólipos, obviamente, de alto riesgo. En general, cuando son pólipos grandes, más de 1 centímetro, o cuando hay mucho pólipo, que normalmente las guías han cambiado un poco ahora, pero en general, cuando hay mucho pólipo, hablamos más de 3, 5 pólipos en general en una colonoscopía.
o esos pólipos tienen alguna característica al revisarlo en la biopsia, o sea, cuando uno lo sacó, lo mandó al patólogo, a la persona que ve la imagen en el microscopio, y él dice, mira, ¿sabes qué? Tiene estas características, y si hay algunas que son un poco más como malas, por decirlo que la otra, eso lo hace tener mayor riesgo de. Y eso lo único que determina es la frecuencia de repetición de la colonoscopía. Que los pacientes que tienen mayor riesgo, con pólipos de más alto riesgo, por decirlo de una forma, tienen que repetirse más frecuentemente la colono. Ahora, en general, pero también eso es muy paciente a paciente, la recomendación actual es repetir la colono, lo más laxo es no más allá de 2 a 3 años, 3 años, pero obviamente hay casos particulares que uno los sigue más de cerca. Sobre todo también es importante determinar que la colono siempre se haga bien hecha, o sea, una colonoscopía de calidad, eso es como la regla primera. Si no está bien hecha esa colonoscopía, tenemos que pensar en que haya que repetirla o no. Pero antes de eso, cuando una vez uno asume que la colono está bien hecha, todo va a depender de estas características de los pólipos para definir el seguimiento colonoscópico. Entonces la respuesta inicial es sí, tener pólipos aumenta mi riesgo, pero obviamente voy a tener más riesgo dependiendo si tengo estos pólipos o no, y eso va a determinar mi vigilancia. Cada cuánto me tengo que hacer una colonoscopía para evitar que esto pase o que pueda tener algún cáncer. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es, usted ya lo comentaba, ¿cierto?, sobre los factores de riesgo. Si algún familiar, ¿cierto?, tuvo cáncer de colon, si es la madre o el padre, ¿aumenta más el riesgo de desarrollar esta enfermedad? ¿Hay Sí, alguna diferencia? sí, hay diferencias. Los familiares de primer grado son los que más riesgo nos dan a nosotros, por decir una forma. O sea, si es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, que pueda tener, aumenta mi riesgo de alguna forma de tener un cáncer, un cáncer de colon más elevado. Por ende, ese grupo familiar uno asume que tiene que vigilarse más frecuente. En general, los que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, y especialmente aquellos que tienen familiares de primer grado, uno recomienda partir a hacer exámenes preventivos más o menos 10 años antes del caso índice. Por ejemplo, si mi papá tuvo un cáncer de colon y fue a los 45 años, yo debería hacerme la primera colonoscopía a 35, por esto que hablábamos del tiempo, en cuánto se demora un pólipo en desarrollar un cáncer, más o menos. Entonces estamos tratando de encontrarlo cuando es bien chiquitito y bien inicial. Pero si esto a mi papá o a mi mamá le pasó a los 60, 70 años, la recomendación es que por lo menos partamos a los 40. Y el seguimiento en los familiares, idealmente ahora lo que sabemos es que debe hacerse con colonoscopía, no con otros exámenes asociados, como test de sangre oculta y esas cosas que habíamos conversado un poquito antes, pero tiene que ser con seguimiento colonoscópico en general. No era la última pregunta. Tenemos otra pregunta, igual en relación a los pólipos. Nos pregunta, ¿una persona cómo se puede dar cuenta que tiene pólipos cuando está en su inicio? No, eso lamentablemente no hay síntomas para los pólipos. Normalmente muchos de los síntomas tienen que ver con el tamaño. Entonces, o con el tipo, la ubicación del pólipo. Por ejemplo, si yo tengo un pólipo que está más cercano a la salida del canal anal, o sea, cerca del recto y todo, es más factible que sangre a uno que yo tenga a la mitad del colon, por ejemplo, y que yo me dé cuenta de ese sangrado. De la misma forma los tumores y todo eso. Entonces, la ubicación en el colon va a dar diferentes síntomas, pero lamentablemente los pólipos son pequeñitos, entonces, en general, solo van a dar síntomas cuando son más grandes o cuando son muchos. Entonces, por eso el hincapié de que hay que hacer exámenes de prevención solo por el factor de riesgo principal inamovible, es decir, por mi edad. O sea, lo clásico es sugerir hacer o un test de sangre oculta o una colonoscopía o el primer evento a partir de los 50 años en población general. Pero en el último tiempo hemos visto cada vez más población joven con cáncer de colon antes de los 50. Por ende, muchas de las sociedades científicas internacionales han bajado esa línea a 45. Entonces, a los 45 años se está recomendando hacer el primer estudio de tamizaje, que puede ser un test de sangre oculta, una colonoscopía, dependiendo de lo que uno tenga el acceso o también la disponibilidad o lo que más me acomoda a mí. Pero la idea es hacer algo, o sea, cualquier examen, acá el examen principal de prevención en este contexto para detectar estos pólipos que son asintomáticos es el que más me acomoda a mí, o sea, y el que se hace, porque no saco nada uno recomendar hacer una colonoscopía si el paciente no está convencido y no se la hace, versus que es mucho mejor que se la haga con un test de deposiciones que sí puede ser más fácil, asequible de hacer en diferentes contextos. Entonces,
es importante dejar ese mensaje, que si uno quiere prevenir, hay diferentes estrategias, pero la mejor estrategia es la que yo me quiero hacer y que más se acomode a mí, por decirlo de una forma. Bien, doctor. Cuando, ¿cierto? Las personas tienen esta sospecha o tienen factores de riesgo, ¿dónde es mejor consultar? ¿Directamente con médico general, con el especialista inmediatamente? ¿Cuál es la recomendación en ese sentido, doctor? Yo te diría que en general, como para síntomas generales, y sobre todo en nuestro sistema de salud privado y público sobre todo, la primera llegada van a ser siempre en médicos generales en consultorio probablemente. Y gran mayoría de ellos saben detectar pacientes que tengan alguna sintomatología, como estas banderas rojas que estamos hablando antes de estos síntomas importantes, y para que lo deriven a los sectores especialistas. O sea, ahora claramente si hay acceso a otro tipo de especialista, cualquier gastroenterólogo, coloproctólogo o incluso un internista puede derivar a uno en caso de ser necesario por la sospecha de los síntomas por los cuales están. Pero lo importante acá es, muchas veces, a veces incluso las mujeres consultan con su ginecólogo y sus ginecólogos las derivan también. O sea, acá hay varias vías de entrada. Acá lo más importante, yo creo que más que con quién consultar, es consultar si uno tiene síntomas. Y esa es la única forma de lograr enrielar este camino. Yo creo que casi todos los colegas y los profesionales de salud van a lograr de alguna forma llevar al camino hasta que llegue a un paciente que está sintomático a hacerse el examen que corresponda. Entonces acá, más que el hincapié a dónde tienen que ir, yo les diría que vayan. Esa es la principal. Si tienen síntomas, si tienen molestias, consulten. Es mejor consultar antes de esperar y tener después el problema un poco más avanzado. Y como sabemos, los resultados van a ser mucho mejores mientras más precoces uno lo diagnostique. Así es, doctor. Antes de terminar, doctor, ¿alguna cosa, ¿cierto?, que usted quiera reforzar, entregar un mensaje, alguna recomendación final, ¿cierto?, para quienes hoy día lo están escuchando y para quienes también, ¿cierto?, en los próximos días también van a poder estar viendo esta entrevista con usted hoy día. Yo creo que lo que más me gustaría dejar hincapié es que a pesar de que el cáncer de colon y recto, las palabras de estos cánceres siempre son fuertes para la gente y que en general determina con mucho miedo y mucha inseguridad y se asocia mucho a que los resultados no son buenos. Pero este es un tumor que favorablemente tiene una ventana de prevención y de tratamiento muy efectivo en etapas precoces. Por ende, acá hay dos alternativas. O si yo tengo síntomas, no dejarme estar y consultar precoz. Y eso es independiente a cualquier edad. O sea, aunque yo tenga sangrado a los 30, a los 20 años, es mejor consultar. Uno no pierde mucho con eso. Y dos, lo otro que es que si yo ya cumplí la edad correspondiente, yo ya tengo un factor de riesgo solo por mi edad. Y para poder disminuir ese riesgo y saber si yo soy una persona que, por ejemplo, voy a generar pólipo o tengo riesgo de tener cáncer de colon, es mejor partir haciendo exámenes preventivos dentro de lo que sea posible. O sea, esos son los dos exámenes. Lo que me gustaría a mí dejar de esto es que el cáncer de colon es muy prevenible, pero todo depende de qué tan precoz consulte el paciente o qué tan yo me quiero hacer los exámenes como preventivo. Entonces, invito a la gente que está escuchando y a la que va a ver esto después, que ojalá considere eso y empiecen a hacer más prevención, sobre todo para no tener que uno enfrentarse después a cirugía y tratamientos largos y que también alteran un poco la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, mientras más precoz consulten y mientras más se preocupen de hacer prevención, mejor todavía. Excelente, doctor. Doctor Felipe Quesada, le agradecemos por su tiempo, doctor, y por poder ayudarnos a concientizar a quienes nos escuchan respecto de esta patología y que, por cierto, como bien lo recalcó usted, absolutamente prevenible. Agradecemos también a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y a quienes también lo harán próximamente y a quienes también podrán acceder a la grabación de esta entrevista con el doctor Quesada en los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link se comparte en pantalla. Compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan todos los contenidos, ¿cierto?, que hay en relación a la salud en nuestro canal de YouTube. Gracias, doctor. Gracias por Muchas gracias acompañarnos por la y invitación. por conversar hoy día. Así es que tengan una buena tarde y a quienes también están conectados también los esperamos en una próxima edición de Hablemos de Salud. Que tenga buena tarde, Chao. doctor. Chao, Chao, chao. muchas gracias, que estén bien, que estén todos bien.